El olor a cera de limón y a producto de limpieza de cristales era el perfume de su vida. Elena Vargas, a sus 22 años, se movía como una sombra silenciosa por el interior de un ático que parecía suspendido sobre el cielo de Madrid. De rodillas sobre el frío mármol italiano, sus movimientos eran una coreografía precisa y resignada, un ritual para hacer desaparecer cualquier rastro de vida en un lugar que ya parecía un mausoleo. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por los químicos, pulían una superficie que reflejaba un rostro que apenas reconocía como propio, pálido, con unos ojos demasiado grandes y una expresión de perpetua contención. No era solo un trabajo para ella, era un acto de anulación, una forma de volverse invisible en un mundo de lujo y poder al que solo tenía acceso para servir. El frío del suelo se filtraba a través de la fina tela de su uniforme, un frío que hacía eco al vacío que sentía en el centro de su pecho, una oquedad que ni el cansancio extremo, ni las oraciones nocturnas que su abuela le obligaba a rezar, conseguían llenar. ¿Qué secreto esconde la soledad de este ático y por qué el destino de Elena está a punto de dar un giro que lo cambiará todo? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que te espera te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos un comentario con tus teorías. Nos morimos por saber qué crees que va a ocurrir. Su virginidad era la última fortaleza que le quedaba, un territorio íntimo y no conquistado en una vida colonizada por las obligaciones y las expectativas ajenas. No se debía a un trauma específico, sino a una armadura forjada con la rigurosa educación católica de su abuela y una timidez natural que la hacía replegarse sobre sí misma. Para Elena, su cuerpo y su corazón eran un tesoro indivisible, lo único que verdaderamente le pertenecía en un mundo que le exigía todo lo demás. Lo guardaba con el celo de un restaurador de arte ante un lienzo frágil, convencida de que solo podría entregarlo a cambio de un amor absoluto y seguro, un ideal romántico que chocaba brutalmente con la pragmática y gris realidad de su existencia. Esta convicción la aislaba, convirtiéndola en una observadora silenciosa de las vidas ajenas, mientras la suya permanecía en una pausa indefinida, esperando un permiso que nunca llegaba. La jaula en la que vivía tenía barrotes invisibles pero inquebrantables, construidos con el amor y el deber. Cada céntimo que ganaba, limpiando los excesos de los ricos, iba destinado a dos fines sagrados: las costosas medicinas de su abuela, postrada en cama por una enfermedad que la consumía lentamente, y los estudios universitarios de su hermana pequeña, la única esperanza de la familia para romper el ciclo de la precariedad. Elena se había convertido en el pilar silencioso sobre el que descansaba todo el peso de su hogar. Sentía la responsabilidad como un manto pesado sobre sus hombros, ahogando sus propios sueños bajo una capa de sacrificio. El rostro severo pero frágil de su abuela y la mirada llena de admiración de su hermana eran a la vez su motor y su condena, recordándole constantemente que su felicidad siempre ocuparía un segundo lugar. En ese futuro predecible y seguro que todos habían diseñado para ella, había una figura central: Mateo, el panadero del barrio, un hombre de manos grandes y sonrisa fácil, cuyo afecto por Elena era tan evidente como el olor a pan recién hecho que impregnaba su tienda. Para su familia y para todo el vecindario, Mateo era la solución perfecta, un hombre bueno, trabajador y estable que le ofrecía un matrimonio respetable y la promesa de una vida sin sobresaltos. Elena aceptaba su cortejo con una pasividad dolorosa, consciente de que él representaba el camino del deber, la renuncia definitiva a cualquier anhelo de pasión. En sus ojos amables no encontraba ni una sola chispa del fuego que leía en las novelas que devoraba a escondidas, solo la calma de un puerto seguro donde su corazón corría el riesgo de encallar para siempre, sin haber navegado jamás. Su verdadero refugio, el único espacio donde su alma podía respirar, era su pequeño cuarto al fondo del modesto piso familiar. Allí, bajo la luz de una lámpara barata y rodeada de libros de segunda mano sobre historia del arte, Elena se permitía soñar. Estudiaba a distancia, con un esfuerzo titánico, la carrera de restauración de arte. Pasaba las madrugadas memorizando técnicas de veladura,
la composición química de los pigmentos del Renacimiento y la forma de reparar las heridas del tiempo en un lienzo. Había una profunda conexión entre su pasión secreta y su propia vida. Anhelaba reparar lo roto, devolver la belleza a lo que había sido dañado por el abandono y el paso de los años. Era una metáfora de su propia existencia, un deseo desesperado de restaurar un yo interior que sentía fragmentado y descolorido por el peso de la realidad. Una tarde, mientras terminaba su jornada en el ático de la calle Serrano, se detuvo frente al inmenso ventanal que se abría sobre Madrid. El sol poniente teñía la ciudad de tonos dorados y púrpuras, un espectáculo de una belleza abrumadora que la hacía sentir dolorosamente pequeña e insignificante. Desde esa atalaya de cristal, las calles, los coches y las personas se convertían en un organismo vibrante y ajeno, un mundo lleno de posibilidades, de amores y de vidas que a ella le estaban vedadas. Apoyó la frente en el frío cristal, sintiendo una punzada de soledad tan intensa que le costó respirar. Era la conciencia de su propia invisibilidad, la certeza de ser un mero fantasma que limpiaba el escenario donde otros vivían sus dramas y pasiones. Y en ese preciso instante, un anhelo desconocido, una necesidad violenta de ser vista, comenzó a germinar en su interior. El regreso a su barrio en Usera era como cruzar una frontera invisible hacia otro universo. El aire, que en el barrio de Salamanca olía a perfume caro y a los gases de escape de coches de alta gama, aquí se impregnaba del aroma a guiso casero, a ropa húmeda tendida en los balcones y a la vida bulliciosa de un vecindario obrero. El portal de su edificio, con su pintura desconchada y el ascensor que se quejaba con cada viaje, era el preludio de la realidad que la esperaba. Cada peldaño que subía por la escalera desgastada era un paso que la alejaba de la observadora silenciosa del lujo ajeno para devolverla a su papel de pilar fundamental de una familia frágil. El silencio aséptico del ático de Damián Soler era reemplazado por el murmullo constante de vidas apiladas, un recordatorio perpetuo de que su existencia estaba intrínsecamente ligada a la de los demás, sin espacio para la individualidad. La puerta de su casa se abría a un pasillo estrecho que siempre olía a una mezcla de productos de limpieza baratos y a la enfermedad de su abuela. La primera parada obligatoria era siempre la habitación del fondo, sumida en una penumbra perpetua, donde la única luz provenía de una pequeña lámpara de noche y del parpadeo de un televisor antiguo. Su abuela, una figura menuda y encorvada bajo las sábanas, la recibía con una mirada que era a la vez un reproche y una súplica. No hacían falta palabras. Su fragilidad era la cadena más fuerte que ataba a Elena, un recordatorio constante de su deber. Cada tos seca, cada suspiro cansado, era una demanda silenciosa, un peso moral que se depositaba sobre los hombros de Elena y la obligaba a enterrar sus propios anhelos bajo capas de responsabilidad y sacrificio filial. En el extremo opuesto del espectro familiar se encontraba Laura, su hermana pequeña, sentada casi siempre a la mesa de la cocina, rodeada de libros de texto y apuntes universitarios. Para Elena, Laura representaba la única inversión de futuro, la justificación de cada hora extra de trabajo y de cada sueño pospuesto. Verla estudiar con esa concentración feroz, con la ambición brillando en sus ojos jóvenes, le producía una mezcla de orgullo profundo y una punzada de sutil resentimiento. Laura era la esperanza, el lienzo en blanco sobre el que toda la familia proyectaba un futuro mejor. Un futuro que Elena estaba pintando con los colores de su propia juventud sacrificada. Esa mesa de cocina era el altar donde se oficiaba el ritual diario de su renuncia, y Elena era la suma sacerdotisa que garantizaba que el fuego de la oportunidad de su hermana nunca se extinguiera. La cena era un ritual de silencios y gestos medidos. Elena se movía por la pequeña cocina con una eficiencia automática, preparando platos sencillos pero nutritivos, consciente de cada céntimo gastado en el mercado. Se sentaban a la mesa, las tres mujeres, cada una en su propio mundo de preocupaciones. La conversación, cuando la había, giraba en torno a asuntos prácticos: el precio de las medicinas, las notas de Laura, una gotera en el techo del baño. Nunca hablaban de sentimientos, de miedos o de sueños.
Era un territorio demasiado peligroso, un lujo que no podían permitirse. Elena comía sin apenas saborear la comida, su mente ocupada en hacer un inventario de las necesidades ajenas, sintiendo cómo el espacio para las suyas se reducía hasta desaparecer por completo, comprimido por el peso de la realidad cotidiana. Más tarde, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio, comenzaba el verdadero calvario de Elena. Se encerraba en su cuarto, no para estudiar, sino para enfrentarse a la pila de facturas sobre su pequeño escritorio. Bajo la luz amarillenta de un flexo, los números danzaban ante sus ojos, convirtiéndose en monstruos que amenazaban con devorar el escaso fruto de su trabajo. Cada euro ganado con el sudor de limpiar la opulencia de otros tenía un destino preasignado: la farmacia, la matrícula de la universidad, el alquiler. Sentía el peso del mundo en esos trozos de papel, la prueba tangible de su encarcelamiento. No había margen para un capricho, ni un solo resquicio para el placer personal. Su vida financiera era un ejercicio de supervivencia, una batalla constante para mantener a flote un barco que hacía aguas por todas partes. Fue durante una de esas noches de contabilidad doméstica cuando su abuela, desde la puerta de su habitación, dejó caer el nombre de Mateo como si fuera una solución divina. «Mateo ha preguntado por ti hoy en la panadería», dijo con una voz débil, pero cargada de intención. «Es un buen hombre, Elena, un hombre de verdad, trabajador. Te daría una vida tranquila». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una expectativa aplastante. Para su abuela y para toda su familia, el matrimonio con Mateo no era una cuestión de amor, sino de estrategia. Era un salvavidas, una forma de asegurar que Elena no se quedara sola y desamparada, garantizando así la continuidad de los cuidados y el sustento familiar. Elena sintió una contracción en el estómago, la sensación de que los barrotes de su jaula se estrechaban un poco más. La imagen de Mateo estaba grabada a fuego en su mente, inseparable del olor a pan recién hecho y a levadura que impregnaba la pequeña panadería de la esquina. Lo veía con claridad, sus brazos fuertes y cubiertos de una fina capa de harina, su sonrisa honesta y sin complicaciones, sus ojos que la miraban con una devoción perruna que la incomodaba y la enternecía a partes iguales. Era la personificación de la bondad y la estabilidad. Representaba un futuro sin sobresaltos, una vida de domingos en el parque, de cenas a la misma hora, y de una calma predecible. Y era precisamente esa calma lo que la aterrorizaba. En su amabilidad no había misterio, en su seguridad no había desafío. Mateo era un puerto seguro para un barco que anhelaba desesperadamente enfrentarse a una tormenta, aunque corriera el riesgo de naufragar. La presión no venía solo de su familia. El barrio entero parecía haberse confabulado para empujarla hacia los brazos de Mateo. La carnicera le guiñaba un ojo cuando la veía pasar por delante de la panadería. La vecina del cuarto le decía en el ascensor que hacían una pareja preciosa. Cada comentario, cada mirada cómplice, era un clavo más en el ataúd de sus aspiraciones. Se sentía observada, juzgada y clasificada según los estándares de una comunidad que valoraba la seguridad por encima de la pasión y el deber por encima de la libertad individual. Su vida se había convertido en un guión escrito por otros y todos a su alrededor esperaban que ella interpretara su papel con una sonrisa de agradecimiento, sin cuestionar jamás las líneas que le habían sido asignadas. Su cuarto, que antes era su refugio, se estaba convirtiendo en el epicentro de su angustia. Los libros de historia del arte, apilados en estanterías improvisadas, parecían ahora burlarse de ella. Las reproducciones de los claroscuros de Caravaggio o de los retratos psicológicos de Rembrandt le mostraban mundos de pasión, de violencia y de una belleza arrebatadora que contrastaban brutalmente con la monotonía gris de su existencia. El sueño de restaurar lienzos dañados por el tiempo se le antojaba una metáfora cruel de su propia vida, solo que ella no poseía las herramientas ni el conocimiento para reparar sus propias fracturas. Se sentía como una de esas obras de arte olvidadas en un sótano, cubierta de polvo y esperando una mano experta que le devolviera su antiguo esplendor, una mano que sabía que nunca llegaría. Al final de la noche, se asomaba a la pequeña ventana de su habitación,
que daba a un laberinto de patios interiores y a las ventanas iluminadas de otros apartamentos. Veía fragmentos de otras vidas, una familia cenando, la luz azulada de un televisor, una pareja discutiendo en susurros. Era un universo de existencias contenidas, de sueños confinados entre tabiques. La vista panorámica y deslumbrante desde el ático de Damián Soler le parecía un recuerdo de otro planeta, un espejismo de libertad inalcanzable. Allí arriba, el mundo estaba a sus pies, vasto y lleno de promesas. Aquí abajo, estaba atrapada en una red de obligaciones y afectos que la amaban y la asfixiaban a partes iguales. Y por primera vez, el frío desolador de aquel ático le pareció extrañamente preferible al calor sofocante de su propio hogar. Damián Soler era una leyenda urbana susurrada en los círculos más exclusivos de Madrid, una figura casi mitológica conocida como el espectro de Serrano. A sus 38 años, dirigía con una eficacia implacable el imperio tecnológico que había heredado en circunstancias trágicas, una tragedia que lo había borrado por completo del mapa social. Vivía y trabajaba recluido en su ático, una fortaleza de cristal y minimalismo que funcionaba como un mausoleo autoimpuesto. Los rumores lo pintaban como un hombre despiadado en los negocios y emocionalmente muerto, un cascarón vacío cuya única pasión era el control absoluto. Lo que nadie sabía era que ese control era su penitencia, una armadura forjada para contener la culpa devastadora por la muerte de su esposa, una artista brillante a la que, según las malas lenguas, él mismo había empujado al abismo con su ambición y su gélida indiferencia. La existencia de Elena en aquel ático estaba regida por una regla no escrita pero fundamental: la invisibilidad. 2 veces por semana, se deslizaba por las estancias inmaculadas como una sombra, armada con sus productos de limpieza, borrando las huellas de una vida que apenas parecía vivirse. Damián Soler nunca estaba, o al menos eso era lo que ella creía y lo que le habían hecho creer. El apartamento era un santuario del silencio, un espacio tan pulcro y despersonalizado que resultaba opresivo. Cada superficie de mármol, cada panel de cristal, cada mueble de diseño austero, reflejaba una ausencia, un vacío que resonaba con el de la propia Elena. Ella pulía el escenario de una vida ajena, sintiéndose cada vez más un fantasma que servía a otro fantasma, en un limbo de lujo y soledad suspendido sobre el bullicio de la ciudad. Aquella tarde de martes, sin embargo, algo rompió la rutina. Una mancha rebelde en el inmenso ventanal del salón, justo en el punto donde el sol del atardecer se fracturaba en 1000 colores, capturó su atención. Era una marca insignificante, invisible para cualquiera, pero para Elena se convirtió en una afrenta personal, una imperfección en el lienzo que tenía la obligación de mantener impoluto. Decidió quedarse más tiempo, absorta en la tarea de devolver al cristal su transparencia absoluta. El sol ya se había ocultado tras los tejados de Madrid y la ciudad comenzaba a encender sus luces cuando Elena, satisfecha con su trabajo, sintió por primera vez que no estaba sola. No fue un sonido, sino una alteración en el aire, una densidad repentina en el silencio que le erizó la piel. Fue entonces cuando el sonido la alcanzó, agudo y violento, desgarrando la quietud sepulcral del ático. El estruendo de un cristal haciéndose añicos, seguido de un golpe sordo y un silencio aún más profundo y amenazador que el anterior. El corazón de Elena se disparó, martilleando contra sus costillas con una fuerza dolorosa. El pánico inicial, el impulso de huir, fue rápidamente suplantado por una curiosidad mórbida y una extraña punzada de preocupación. El ruido provenía del estudio privado, el ala oeste del apartamento, un lugar que tenía terminantemente prohibido pisar. Las instrucciones de la agencia habían sido claras. Esa puerta debía permanecer siempre cerrada. Pero el sonido que había escuchado no era el de un simple accidente. Había sonado a rabia, a dolor, a algo rompiéndose por dentro. Luchando contra el temblor de sus manos, se movió con la cautela de un animal asustado, avanzando por el pasillo de mármol que parecía haberse alargado hasta el infinito. Cada paso resonaba en sus oídos como un trueno. La puerta del estudio, habitualmente sellada como la de una tumba, estaba ahora ligeramente entreabierta,
y una franja de luz cálida se derramaba sobre el suelo oscuro, una invitación silenciosa y peligrosa. Se detuvo a 1 metro de distancia, debatiéndose entre la obediencia que garantizaba su empleo y una necesidad primigenia de mirar, de entender qué se ocultaba tras el velo de perfección de aquel lugar, la imagen de un hombre poderoso y solitario, vulnerable en su santuario. Tiraba de ella con una fuerza magnética e irracional. Era una transgresión, y lo sabía, pero no pudo evitarlo. Con la respiración contenida, se asomó por la rendija. La escena que la recibió la dejó sin aliento, anclada al suelo. Allí estaba él, Damián Soler. No era el ejecutivo impecable de las escasas fotos de prensa, sino una figura rota. Estaba de rodillas en medio de la habitación, con la espalda encorvada, rodeado por los fragmentos de una botella de whisky. Sus manos, crispadas en puños, sangraban, manchando los puños de su camisa blanca de un carmesí brillante. Frente a él, un caballete yacía volcado, y sobre la alfombra persa, el retrato de una mujer de una belleza etérea y triste había sido rajado con una violencia brutal, la tela rasgada como una herida abierta. Era un cuadro de devastación íntima, un instante de vulnerabilidad tan absoluto y crudo que Elena sintió que estaba profanando algo sagrado. En ese momento, mientras la mirada de Elena estaba fija en la destrucción, el pie de Damián rozó un trozo de cristal. El leve tintineo fue suficiente para sacarlo de su trance. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. Sus ojos, de un gris tormentoso que Elena nunca habría podido imaginar, barrieron la habitación hasta encontrar la figura inmóvil en el umbral. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló en el instante en que sus miradas se encontraron. Ella era la intrusa, la testigo inesperada de su infierno personal. Esperó el grito, la furia, la orden de despido fulminante. Esperó que la aniquilaran con una sola palabra. Pero sus ojos no contenían rabia, sino un vacío tan desolador que a Elena le dolió físicamente. Él no se levantó. Permaneció de rodillas entre los cristales rotos, un rey destronado en su reino de dolor. La observó durante una eternidad silenciosa. Un escrutinio tan intenso que Elena sintió que le estaba desnudando el alma, viendo más allá de su uniforme de limpiadora, de su timidez y de sus miedos. Cuando finalmente habló, su voz no fue más que un susurro grave y roto, un sonido áspero que parecía arañar el silencio. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de una resignación fatalista. «¿Lo has visto todo?», dijo, y sus palabras no necesitaron respuesta. Luego, tras una pausa que estiró los nervios de Elena hasta el límite, llegó la orden, la sentencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Ahora entra». El imperativo resonó en la habitación, no como una invitación, sino como un decreto ineludible. La arrastraba del mundo seguro de las sombras al epicentro de su caos. Elena se quedó paralizada, sus pies pegados al suelo por el miedo y una fascinación paralizante. Huir era lo lógico, lo sensato, pero la mirada de Damián la retenía prisionera, una fuerza de gravedad de la que no podía escapar. Había una súplica extraña bajo la dureza de su orden, una necesidad tan desnuda que la desarmó. Dar ese paso, cruzar ese umbral, significaba abandonar para siempre su rol de observadora invisible, significaba entrar en la pintura, convertirse en parte de la escena, y con un temblor que recorrió todo su cuerpo, obedeció. Al entrar en el estudio, el olor a alcohol y a la sangre de él la envolvió, una mezcla embriagadora y peligrosa. La puerta se cerró a su espalda con un suave clic, sellando el mundo exterior. Damián no apartó la vista de ella mientras se ponía en pie con dificultad, ignorando los cortes en sus manos. El silencio que se instaló entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho, de la violencia del momento y de la vulnerabilidad de ambos. Elena, de pie en medio de la habitación, no sabía qué hacer ni qué decir. Su mirada viajó de las manos ensangrentadas de él al rostro destrozado de la mujer del cuadro, y finalmente regresó a sus ojos grises. En ese cruce de miradas, en medio de la destrucción, el miedo de Elena comenzó a transformarse en una extraña y peligrosa compasión, y por primera vez,
Damián Soler, el espectro, se sintió verdaderamente visto. El eco de la orden, ahora entra, reverberó en el espacio devastado, no como un grito, sino como una rendición. Elena dio un paso, y luego otro, sintiendo el crujido de los cristales bajo sus zapatos baratos, como si estuviera caminando sobre los restos de un naufragio. El aire estaba cargado con el olor acre del whisky derramado y el aroma metálico y primitivo de la sangre de Damián. El miedo, que hasta entonces había sido su compañero constante, se retiró a un segundo plano, desplazado por una oleada de una emoción que no supo nombrar, una compasión tan profunda y dolorosa que se sentía como una herida propia. Vio al hombre, no al millonario, a una criatura acorralada por un dolor que había destrozado su propia jaula dorada, y en ese instante supo que no podía huir, no por obediencia, sino por un instinto primario de reparar lo que estaba roto. No fue una decisión racional, sino un impulso que nació de sus entrañas, de sus madrugadas estudiando la delicadeza con la que se debe tratar un lienzo herido. Sin pedir permiso, se dirigió con una seguridad que no sabía que poseía hacia un discreto botiquín de primeros auxilios que había visto en el baño principal durante sus limpiezas. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si estuviera preparando sus herramientas para una restauración delicada. Regresó con gasas, antiséptico y un pequeño cuenco con agua tibia. Se arrodilló frente a él, no en un gesto de sumisión, sino como una artesana que se dispone a comenzar su obra. Depositó los utensilios sobre el suelo de mármol, creando un pequeño oasis de orden en medio del caos que él había desatado, un acto de cuidado silencioso que era más elocuente que cualquier palabra. Damián la observó moverse con una incredulidad paralizante. Estaba acostumbrado al miedo, a la codicia, a la adulación servil, pero jamás a un acto de compasión tan puro y desinteresado. Esperaba que ella temblara, que suplicara o que intentara marcharse, pero en su lugar se encontró con una calma y una determinación que lo desarmaron por completo. Cuando Elena tomó suavemente su mano para limpiar las heridas, el contacto de su piel cálida y ligeramente áspera contra la suya fue como una descarga eléctrica. Él se estremeció, no de dolor, sino por la simple humanidad de aquel gesto. Por primera vez en años, alguien lo tocaba sin una agenda oculta, sin querer nada de él más que aliviar su sufrimiento. Y en ese silencio, mientras ella limpiaba la sangre y el cristal de sus nudillos, Damián Soler sintió cómo se abría la primera fisura en el hielo que rodeaba su corazón. Una vez que las heridas estuvieron limpias y vendadas con una torpeza conmovedora, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, menos hostil. Damián no le dio las gracias. Las gracias eran una moneda de cambio social que él había dejado de utilizar hacía mucho tiempo. En su lugar, la miró fijamente, con sus ojos grises ahora despejados de la furia, y estableció las nuevas reglas de su extraña relación. No dirás nada de esto. Su voz era un murmullo grave, y seguirás viniendo, pero a partir de ahora, no limpiarás cuando yo no esté. Limpiarás mientras yo estoy aquí. No era una petición, era una condena, o quizás una súplica disfrazada de orden. Quería un testigo. Necesitaba que su soledad dejara de ser un monólogo para convertirse en un diálogo silencioso con la única persona que había visto su abismo y no había salido corriendo. Así comenzaron sus extrañas sesiones. Elena llegaba a la hora de siempre, pero el ático ya no era un espacio vacío. Damián estaba allí, a veces en su estudio, otras veces sentado en un sillón frente al ventanal, con un vaso de whisky en la mano, observando la ciudad o, más a menudo, observándola a ella. El sonido de la aspiradora, el roce de su paño sobre el cristal, cada gesto de su rutina, se sentía ahora como una actuación bajo un escrutinio implacable. Sentía su mirada en la nuca, un peso físico que la hacía moverse con una autoconciencia dolorosa. El silencio entre ellos era un campo de minas emocional, donde cada movimiento en falso podía provocar una explosión. Ella intentaba concentrarse en su trabajo, en la coreografía de la limpieza, pero su presencia lo impregnaba todo, convirtiendo el acto más mundano en un ritual cargado de tensión. Él rompió el silencio primero, no con amabilidad,
sino con la precisión de un interrogador. «¿Por qué limpias la mierda de otros si estudias arte?», le preguntó una tarde, sin apartar la vista del horizonte. Las preguntas eran siempre así, directas, incisivas, diseñadas para desnudarla. Quería saber de su familia, de su barrio, de ese panadero cuyo nombre nunca pronunciaba, pero que intuía en la resignación de sus ojos. Elena respondía con monosílabos al principio, asustada de revelar demasiado, de darle munición, pero poco a poco sus preguntas la obligaron a verbalizar sus propias jaulas, sus sacrificios, sus sueños aplazados, y al hacerlo, se dio cuenta de que él no la juzgaba, simplemente escuchaba, como si estuviera recopilando los fragmentos de una vida completamente opuesta a la suya, fascinado por su autenticidad y su resistencia. El dilema de Elena se agudizó hasta convertirse en una tortura diaria. El hombre del ático representaba todo lo que su abuela le había enseñado a temer. Era oscuro, impredecible, un mundo de riqueza y dolor que no le pertenecía. Y sin embargo, en su presencia, se sentía más viva que nunca. La atracción que sentía por él no era romántica en el sentido que ella conocía. Era algo más visceral, una mezcla de miedo, compasión y un deseo oscuro que la avergonzaba y la excitaba a partes iguales. Era el deseo de entender su tormento, de ser la luz en su oscuridad, de restaurar esa alma rota. Y este anhelo chocaba frontalmente con la imagen de Mateo, con su bondad simple y su promesa de una vida tranquila. Una vida que ahora se le antojaba insoportablemente gris y vacía. El viaje diario en metro desde el lujoso barrio de Salamanca hasta su modesto piso en Usera se convirtió en una transición violenta entre dos realidades irreconciliables. Al salir del portal de Damián, el aire olía a perfume caro y a poder, un mundo de fachadas impecables y silencios calculados. Una hora más tarde, al llegar a su calle, la envolvía el olor a comida casera, el griterío de los niños jugando y la familiaridad de una vida comunitaria y sin secretos. Se sentía como una espía, como una impostora en ambos mundos. En el ático, era la humilde limpiadora que guardaba el secreto de un hombre poderoso. En casa, era la hija y nieta responsable que ocultaba una peligrosa fascinación que, de ser descubierta, destrozaría la imagen que su familia tenía de ella y el futuro que habían planeado con tanto esmero. La presión en su hogar se volvió casi física. Su abuela, notando su distracción y sus ojeras, comenzó a hablar de Mateo con una urgencia renovada. «No puedes pasarte la vida sacrificándote por nosotras, hija», le decía con una voz que era a la vez tierna y manipuladora. «Mateo te cuidará. Es tu deber asegurar tu futuro y el nuestro». Incluso Laura, normalmente absorta en sus libros, la miraba con una curiosidad inquisitiva. «¿Te pasa algo? Estás rara últimamente». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la aprisionaba, recordándole sus obligaciones, empujándola hacia un camino que su corazón se negaba cada vez con más vehemencia a transitar. Se sentía atrapada en una telaraña de amor y deber, y cada intento de moverse solo servía para enredarla más. Una tarde, al salir del trabajo, Mateo la esperaba en el portal de su edificio. Sostenía una pequeña caja de cartón con un lazo. Dentro había un pastelito de crema, su favorito. Su sonrisa era tan genuina, su gesto tan puro, que Elena sintió una oleada de culpa que casi la ahoga. Él le habló de sus planes, de ampliar la panadería, de un futuro en el que ella era una pieza central. Mientras él hablaba, Elena se encontró mirando sus manos, grandes, fuertes y cubiertas de una fina capa de harina. Eran manos que creaban, que alimentaban, y sin poder evitarlo, las comparó con las de Damián, con sus cicatrices recientes, manos que destruían. La bondad de Mateo era un refugio seguro, pero ella se había acostumbrado al vértigo del precipicio, y la seguridad, por primera vez en su vida, le pareció una forma de muerte. El punto de inflexión llegó una noche lluviosa en el ático. Damián, inusualmente comunicativo, la guió hasta una habitación que siempre había estado cerrada. Dentro, bajo una tela de lino, había decenas de lienzos. Eran de su difunta esposa. Sacó uno, un retrato de una joven con una mirada melancólica, y señaló una pequeña rasgadura en la esquina inferior.
Tú sabes de esto, dijo, su voz desprovista de su habitual ironía. Dime, ¿qué harías para repararlo? ¿Cómo se cura una herida así sin que se note la cicatriz? No la estaba tratando como a una empleada, sino como a una igual, como a una experta en su campo. Le estaba abriendo una puerta a su pasado, a su dolor. Y al hacerlo, la estaba viendo a ella, a Elena, la restauradora, no a la chica invisible que limpiaba sus suelos. Esa noche, por primera vez, no hablaron de sus vidas, sino de arte. Elena, perdiendo su timidez, le explicó con una pasión contenida las técnicas de reintegración cromática, la importancia de respetar la pátina del tiempo, la filosofía de que una restauración no debe borrar la historia de la obra, sino hacerla comprensible y estable. Hablaron de la diferencia entre reparar y ocultar, entre sanar y fingir que la herida nunca existió. Damián la escuchaba con una atención casi febril, y Elena se dio cuenta de que no estaban hablando solo del lienzo. Estaban hablando de él, de su vida, de su culpa. El arte se convirtió en su lenguaje secreto, un código a través del cual podían explorar sus propias fracturas sin el riesgo de una confesión directa, construyendo un puente de intimidad intelectual sobre el abismo que los separaba. Mientras Elena explicaba cómo se tensaría el nuevo hilo en el reverso del lienzo, Damián se acercó para ver mejor. Se paró justo detrás de ella, tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y el olor de su colonia mezclado con el del whisky. Su aliento rozó su nuca, y un escalofrío recorrió su espina dorsal, un chispazo que no tenía nada que ver con el miedo. El tiempo pareció ralentizarse. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre sus cuerpos, cargado de una electricidad palpable y prohibida. Contuvo la respiración, con el corazón martilleándole en los oídos, deseando y temiendo a la vez que él diera un paso más, que cerrara la distancia. Pero no lo hizo, y ese casi contacto, esa tensión no resuelta, fue más íntima y perturbadora que cualquier beso. Damián también luchaba. Elena podía verlo en la forma en que su mandíbula se tensaba cuando ella se reía de algo, en cómo sus manos se crispaban en puños cuando una conversación se volvía demasiado personal. Tras momentos de intensa conexión, como la noche del cuadro, él se retiraba bruscamente, volviéndose frío y distante durante días, tratándola de nuevo como a un mueble más. Era un baile agónico de acercamiento y retirada. La atraía hacia él con la fuerza de un agujero negro. Solo para expulsarla con una frialdad glacial, Elena comprendió que él estaba tan aterrorizado como ella, o incluso más. Ella representaba una amenaza para su penitencia, una luz que se filtraba en la tumba que él mismo se había construido, y luchaba con todas sus fuerzas para permanecer en la oscuridad que creía merecer. Su dilema moral alcanzó un punto crítico. Ya no se trataba de elegir entre dos hombres, sino entre dos versiones de sí misma. La Elena obediente y sacrificada que todos esperaban que fuera, y la mujer que estaba descubriendo en el silencio del ático, una mujer capaz de sentir un deseo arrollador y una compasión que desafiaba toda lógica. Ceder a la atracción por Damián era una traición a todo su mundo, a los valores que la habían definido. Era adentrarse en un territorio sin mapas ni promesas, donde el único destino posible parecía ser el dolor. Pero retroceder, aceptar a Mateo y la vida que él le ofrecía, se sentía como una traición aún mayor, una traición a su propia alma, a esa parte de ella que anhelaba la intensidad, la pasión y el desafío de restaurar la belleza en medio de la ruina. Comenzó a tejer una red de pequeñas mentiras. Le decía a su abuela que la agencia le había asignado horas extra, que tenía un encargo especial de limpieza profunda. Usaba ese tiempo robado para quedarse en el ático, no siempre trabajando, a veces simplemente sentada en silencio mientras él leía o miraba por la ventana. La culpa la corroía. Cada mentira era como tragar un trozo de vidrio. Estaba violando su propio código de honor, ese que la había mantenido íntegra y pura. Pero la necesidad de estar allí, en ese espacio cargado de tensión y de posibilidades no dichas, era más fuerte que su conciencia. Se había convertido en una adicta a su presencia, a la peligrosa sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso en falso podría hacerla caer. Una noche, mientras Damián dormitaba en su sillón,
Vencido por el alcohol y el cansancio, Elena se acercó al gran ventanal. La ciudad de Madrid se extendía a sus pies, una galaxia de luces parpadeantes. Ya no se sentía pequeña e insignificante. Por primera vez, sentía que formaba parte de ese vasto paisaje, no como una espectadora, sino como una protagonista. Vio su reflejo en el cristal, una figura esbelta y decidida, y a su lado, superpuesta, la imagen borrosa del hombre dormido. Ya no era solo la limpiadora, era su confidente, su ancla, su secreto. La línea entre el cuidado y el deseo se había vuelto tan fina que era invisible, y en la quietud de la noche, con la ciudad a sus pies, Elena tomó una decisión. No sabía qué forma tomaría, pero sabía que ya no podía volver atrás. La restauración había comenzado, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para verla terminada. El anillo de la abuela, depositado en la palma de su mano, se sentía como un trozo de hielo, frío y pesado. No era una joya, era un grillete, un pequeño círculo de oro viejo con una piedra insignificante que representaba la culminación de una vida ordenada, segura y completamente ajena a ella. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza, un eco de deber y sacrificio. Es tu salvación, Elena. Mateo es un hombre bueno. Acepta. En ese instante, Elena vio su futuro desplegarse ante ella con una claridad aterradora. Los olores de la panadería, los domingos predecibles, una pasión domesticada hasta la extinción. Sintió una náusea violenta, una rebelión que nacía desde lo más profundo de sus entrañas. El peso de ese pequeño objeto en su mano era el peso de una lápida sobre su alma, y supo, con una certeza absoluta y devastadora, que no podía aceptarlo. Aquella noche, Elena se rebeló. No fue una rebelión de gritos ni de portazos, sino un acto silencioso y mucho más profundo. Se miró al espejo y no vio a la hija abnegada ni a la nieta obediente. Vio a una extraña con los ojos encendidos por una fiebre desconocida. Dejó el anillo sobre la cómoda de su abuela, un rechazo mudo pero definitivo. Se despojó de la ropa que la definía como la chica buena de Usera y se puso el único vestido sencillo pero elegante que poseía, uno que había comprado con el dinero de unas horas extra y que nunca se había atrevido a usar. Cada botón que abrochaba era un eslabón roto de sus cadenas. No iba a huir, iba a correr directamente hacia el centro de la tormenta. Iba a ir al ático, no como la limpiadora, sino como la mujer que él había despertado. El viaje en metro fue un tránsito febril entre dos existencias. Cada estación que pasaba era un puente quemado tras de sí. El bullicio familiar de su barrio fue reemplazado por el silencio opulento del barrio de Salamanca. El aire mismo parecía diferente, más fino, más frío. Cuando llegó al portal, el portero nocturno la miró con una mezcla de confusión y desaprobación, acostumbrado a verla con su uniforme gris y su moño pulcro. Pero esta noche, Elena caminó con la cabeza alta, su determinación como una armadura invisible. El ascenso en el ascensor privado fue un viaje hacia el cielo o hacia el infierno. No estaba segura de cuál. Se sentía ingrávida, aterrorizada y, por primera vez en su vida, absolutamente libre. La decisión ya estaba tomada. Solo quedaba enfrentar las consecuencias, y éstas tenían los ojos grises más desolados que jamás había visto. Cuando la puerta del ático se abrió, Damián estaba de pie junto al ventanal, una silueta oscura contra el tapiz de luces de la ciudad. Se giró lentamente, con un vaso de whisky en la mano, y su expresión se congeló. La sorpresa en sus ojos fue un relámpago que iluminó la penumbra. No esperaba a la limpiadora, esperaba el silencio, la soledad. En su lugar, encontró a Elena, de pie en su umbral, vestida con un sencillo vestido azul que se ceñía a su cuerpo y con el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. La vio como nunca antes la había visto, no como una empleada, no como una sombra, sino como una mujer. La transformación fue tan abrupta, tan inesperada, que por un instante el control absoluto que ejercía sobre su mundo se resquebrajó, dejándolo expuesto y vulnerable ante la audacia de su presencia. Su voz, aunque temblorosa al principio, cortó el silencio como un bisturí afilado. «No he venido a limpiar», dijo, y cada palabra era una declaración de intenciones.
Dio un paso hacia el interior, cerrando la puerta tras de sí, sellando su destino. Se detuvo a pocos metros de él, en el centro de la inmensa sala que tantas veces había pulido de rodillas. Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada helada sin flaquear. Llevamos semanas en este silencio, en este juego que no entiendo. Necesito que me responda a una pregunta, señor Soler. Hizo una pausa, reuniendo todo el coraje que le quedaba. ¿Qué quiere de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Una acusación, una súplica, un desafío que lo obligaba a abandonar por fin el refugio de su ambigüedad. La pregunta lo desarmó. Su máscara de cinismo se hizo añicos, revelando al hombre que ella había vislumbrado entre los cristales rotos. Bajó el vaso de whisky. El sonido del cristal contra el mármol fue el único ruido en la habitación. Quiero lo que no puedo tener. Su voz era un susurro ronco, cargado de un dolor antiguo. Se acercó a ella, su mirada recorriendo su rostro como si intentara memorizar cada detalle. La maté, Elena, no con mis manos, la maté con mi silencio, con mi ambición. La convertí en el más bello de mis trofeos, y los trofeos no respiran, no sienten, solo se exhiben hasta que se cubren de polvo. La confesión fue una hemorragia, la verdad desnuda de la culpa que lo consumía, y ahora apareces tú y limpias el polvo, y me recuerdas que debajo de toda esta mierda todavía hay algo que respira. La confesión fue la llave que abrió la última compuerta de Elena. Todo el miedo, toda la culpa, toda la indecisión se disolvieron, reemplazados por una oleada de empatía tan abrumadora que la dejó sin aliento. Vio su dolor, y en él reconoció el eco de su propia soledad. Acortó la distancia que los separaba y, antes de que él pudiera reaccionar, antes de que su propia mente pudiera detenerla, se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso tierno ni romántico, fue una colisión, un acto desesperado de conexión, un intento de silenciar el dolor con la carne. Tenía el sabor amargo del whisky y de la soledad, la aspereza de su barba incipiente y la frialdad de una piel que no estaba acostumbrada al contacto. Fue un beso de rendición, la entrega de su última fortaleza, no a un millonario, sino a un alma tan rota como la que ella anhelaba restaurar. Él respondió con la desesperación de un hombre que se ahoga y encuentra una tabla de salvación. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su cuerpo con una fuerza que le robó el aire. El beso se profundizó, volviéndose febril, hambriento. Sus manos, antes destructoras, ahora buscaban refugio en la curva de su cuello, enredándose en su pelo como si temiera que fuera a desaparecer. Las manos de Elena, acostumbradas a la delicadeza de la restauración, ahora se aferraban a su camisa, sintiendo el latido frenético de su corazón bajo la tela. No había técnica ni seducción, solo una necesidad cruda y primordial. Era un lenguaje primitivo que ambos entendían a la perfección, un anclaje mutuo en medio de la tormenta que ellos mismos habían desatado. En ese abrazo, en ese beso, se estaban salvando y condenando al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban con las frentes apoyadas la una en la otra. El aire vibraba con la electricidad de lo irrevocable. Elena abrió los ojos y se encontró con la mirada de Damián, y por primera vez no vio hielo, sino un fuego desconcertado, una vulnerabilidad tan absoluta que la hizo temblar. Él la miraba con un asombro aterrorizado, como si acabara de presenciar un milagro que no sabía si merecía o cómo manejar. Ella le devolvió la mirada, no con arrepentimiento, sino con la aterradora claridad de quien acaba de elegir el incendio en lugar del refugio seguro. No se dijeron nada, no hacía falta. El silencio que ahora los envolvía ya no era un abismo, sino un espacio compartido, íntimo, tejido con los hilos de una confesión y un beso que lo habían cambiado todo para siempre. Con una delicadeza que desmentía la ferocidad anterior, él alzó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando el contorno de sus labios como si estuviera descubriendo un mapa desconocido. El gesto fue más íntimo que el propio beso, una promesa silenciosa de que lo que acababa de ocurrir era real. Ella cerró los ojos, entregándose a ese contacto, sintiendo cómo su piel ardía bajo su tacto. El acto de transgresión estaba completo. Había desafiado a su familia, había rechazado su futuro
y se había entregado al hombre más peligroso y roto que conocía. El pacto silencioso estaba sellado con el sabor del whisky y la sal de una lágrima que ella no supo que había derramado. Ella había entrado, y ahora ninguno de los dos sabía si la puerta volvería a abrirse para dejarla salir. La huida fue un acto reflejo, un pánico animal que la impulsó escaleras abajo, lejos del calor de su cuerpo y del sabor a confesión y a whisky que aún ardía en sus labios. El aire gélido de la noche madrileña la golpeó en la cara como una bofetada de realidad, pero no fue suficiente para apagar el incendio que sentía por dentro. Cada célula de su cuerpo vibraba con el eco de su contacto, con la memoria de sus manos aferrándose a ella como si fuera la única cosa real en su universo de fantasmas. Caminó sin rumbo por las calles desiertas y opulentas del barrio de Salamanca, sintiendo por primera vez el peso de su propia libertad. Había cruzado una línea invisible, había hecho estallar su mundo en un solo beso desesperado, y ahora, en el silencio atronador que siguió a la explosión, no sabía si lo que sentía era el terror de la aniquilación o el vértigo de haber nacido de nuevo. Regresar a su casa fue como viajar a un país extranjero cuya lengua había olvidado de repente. El olor a caldo y a ropa limpia del rellano, que siempre la había reconfortado, ahora le resultaba asfixiante. Se deslizó por el pasillo como una ladrona, conteniendo la respiración para no despertar a nadie. Pero la casa entera parecía acusarla en su silencio. En la penumbra de su habitación, sus ojos se posaron en el pequeño anillo de oro que descansaba sobre la cómoda, un centinela mudo de la vida que acababa de repudiar. Se sentía profanada, no por el beso, sino por el secreto que ahora albergaba. Había traicionado a Mateo, a su abuela, a la imagen de la chica buena y sacrificada que todos habían construido para ella. Se tumbó en la cama sin desvestirse, sintiendo el frío de la soledad más absoluta, la de quien ya no pertenece a ningún lugar. En el ático, Damián permaneció inmóvil durante un tiempo que no supo medir, con la mirada fija en la puerta por la que ella había desaparecido. El eco de su presencia llenaba la habitación, más tangible y real que cualquier objeto de lujo que lo rodeara. El aroma de su piel, una mezcla de jabón barato y de una calidez que él ya no recordaba, se había quedado impregnado en el aire, en su camisa, en sus manos. Lentamente, alzó los dedos y rozó sus propios labios, como si intentara verificar que el beso no había sido una alucinación provocada por el alcohol. La vulnerabilidad que ella había desatado en él era aterradora. Había atravesado sus defensas con una facilidad pasmosa, no con fuerza, sino con una compasión que él no creía merecer. Se sintió expuesto, desnudo, y su primer instinto fue el de siempre: retirarse, reconstruir los muros, castigarse por haber sentido algo de nuevo. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura silenciosa. El teléfono de Elena permaneció mudo. Ni una llamada, ni un mensaje. Cada hora que pasaba sin noticias de él era una confirmación de sus peores miedos, que para él solo había sido un momento de debilidad, un error que ya se había apresurado a borrar. La ausencia de su mirada, de su voz grave, de su presencia inquietante, dejó un vacío en su rutina que era casi físico. Revisaba su móvil con una compulsión febril, esperando un nombre en la pantalla que nunca aparecía. El silencio de Damián era más cruel que cualquier palabra de rechazo. La había hecho entrar en su infierno personal, solo para después cerrarle la puerta en la cara, dejándola sola en un limbo de incertidumbre, con el sabor de un beso que lo había destruido todo y no había construido nada. La confrontación en casa fue inevitable y devastadora. Su abuela, con la agudeza que le conferían los años y la enfermedad, notó su alma ausente y sus ojos permanentemente enrojecidos. Una mañana la esperó en la cocina, con el anillo de Mateo en su mano arrugada. «¿Qué significa esto, Elena?» Su voz era frágil pero cortante como el cristal. «Este anillo es tu seguridad, es nuestro futuro. ¿Por qué lo desprecias?» Elena no pudo articular una respuesta coherente. Cualquier intento de explicación sonaría a locura, a traición. Su silencio fue interpretado como la peor de las ofensas, una ingratitud que abrió una brecha de dolor y decepción entre ellas. Por primera vez,
La mirada de su abuela no contenía amor, sino un frío reproche que congeló a Elena por dentro, haciéndola sentir como una extraña en su propio hogar. Se convirtió en una sonámbula, atrapada en un no lugar entre sus dos mundos. Deambulaba por las calles de Usera, donde las miradas de los vecinos y la sonrisa triste de Mateo en la panadería eran recordatorios constantes de su traición. Luego, como atraída por un imán invisible, tomaba el metro y caminaba durante horas por el barrio de Salamanca, deteniéndose frente al imponente edificio de Damián, mirando hacia el ático como quien mira una estrella muerta. Se sentía una apátrida, exiliada de ambas realidades por un solo acto de rebelión. La jaula de su familia se había vuelto insoportable, pero el mundo de libertad y pasión que había vislumbrado se había revelado como un espejismo cruel y solitario. La culpa era una compañera constante, un susurro que le recordaba que había cambiado una vida de seguridad predecible por una desolación absoluta. Sin embargo, en medio de las ruinas de su antigua vida, algo nuevo y frágil comenzó a germinar. Era una fuerza que no conocía, nacida de la audacia de aquella noche. Recordaba el temblor de su propia voz al enfrentarse a él, la determinación que la había impulsado a cruzar el umbral, la soberanía con la que sus labios habían reclamado los suyos. Por primera vez en 22 años, no había actuado por deber, sino por un deseo puro y egoísta. Había elegido. Había cometido un error catastrófico, quizás, pero había sido su error. Esta consciencia, aunque aterradora, era también extrañamente liberadora. Se miraba en el espejo y, bajo las ojeras y la tristeza, veía el destello de una mujer que no conocía. Una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, se había encontrado a sí misma por primera vez. Damián, por su parte, se sumergió en la única penitencia que conocía, el aislamiento y el trabajo. Dio órdenes explícitas a su personal de que la señorita Vargas ya no trabajaba para él y que bajo ningún concepto se le permitiera el acceso. Se encerró en su estudio, rodeado de algoritmos y proyecciones financieras, intentando ahogar el recuerdo de su tacto en la fría lógica de los números. Bebía más que nunca, buscando en el fondo de la botella el olvido que no llegaba, pero el silencio de su ático ya no era un refugio, sino una cámara de eco. Cada rincón le recordaba a ella, el brillo del ventanal que ella había pulido, el orden del botiquín que había usado para curarle, el espacio vacío a su lado donde ella se había atrevido a besarle. Había intentado expulsarla de su vida, pero solo había conseguido hacerla omnipresente en su soledad. El dolor de la separación se convirtió en un veneno lento que ambos bebían en soledad. Elena tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. La agencia la despidió por incumplimiento de contrato, al no presentarse a su puesto. La presión económica en su casa se volvió asfixiante, y la tensión con su abuela, un silencio glacial y constante. Las noches eran un tormento, un desfile de imágenes fragmentadas, sus ojos grises, la cicatriz en su mano, la desesperación de su abrazo. A kilómetros de distancia, Damián se consumía en una agonía similar. La culpa por haberla arrastrado a su oscuridad luchaba contra un anhelo tan intenso que le dolía físicamente. Ambos estaban atrapados en la consecuencia de su colisión, dos náufragos en islas separadas, observando el mismo mar embravecido que los había unido y ahora los mantenía irremediablemente lejos. Pasaron las semanas. El abismo entre ellos se ensanchó hasta parecer infranqueable. Elena, habiendo tocado fondo, se vio obligada a buscar trabajos precarios, limpiando escaleras y oficinas por una miseria. Había perdido su seguridad, la confianza de su familia y la única conexión que la había hecho sentir viva. Su futuro, antes un camino recto y predecible, era ahora un lienzo en blanco y aterrador. Sin embargo, en la desolación más absoluta, se aferraba a una única certeza: ya no era la misma. El beso no solo había roto su vida, la había roto a ella, y de los fragmentos estaba emergiendo alguien nuevo, alguien que había probado la libertad, aunque fuera por un instante, y que sabía, con un dolor profundo y una extraña esperanza, que jamás podría volver a vivir dentro de una jaula. El olor a lejía y a desinfectante industrial se había convertido en la nueva banda sonora de su vida.
Elena había encontrado trabajo limpiando las frías y anónimas estancias de un hospital nocturno, un universo de pasillos interminables y luces de neón que parpadeaban sobre superficies de linóleo desgastado. El silencio aquí era diferente al del ático. No era un silencio de lujo y soledad, sino uno lleno de ecos de dolor contenido y de la respiración mecánica de las máquinas. Sin embargo, en este entorno desolador, Elena se sentía extrañamente fuerte. Cada baldosa que fregaba, cada superficie que desinfectaba, era un acto de autoafirmación. Ya no era una sombra al servicio de un fantasma. Era una superviviente en un mundo real, y sus manos, aunque más agrietadas que nunca, eran las manos de alguien que había aprendido a sostenerse a sí misma en medio de la caída libre. Fue un miércoles. Al volver a casa con el primer sol pálido del amanecer, pintando el cielo de gris, cuando lo encontró. Apoyado contra la puerta de su modesto piso, había un paquete rectangular, envuelto en un sencillo papel marrón sin remitente. No era grande, pero tenía un peso y una solidez que parecían fuera de lugar en el desvencijado rellano. Por un instante, pensó que era para su hermana, algún libro de la universidad, pero había una elegancia discreta en la forma en que estaba atado con una simple cuerda de cáñamo, una intencionalidad que le erizó la piel. Con el corazón martilleándole en el pecho, un presentimiento salvaje y aterrador, abriéndose paso a través de su agotamiento, introdujo el paquete en su apartamento y lo depositó sobre la mesa de la cocina como si fuera un artefacto explosivo. Con manos temblorosas que delataban una esperanza que creía muerta, deshizo el nudo y rasgó el papel. Dentro, protegido por una tela de lino crudo, había una pequeña tabla al óleo. No era el retrato de su esposa ni nada grandioso. Era un paisaje crepuscular, casi abstracto, dominado por un cielo tormentoso de tonos grises y violáceos que se rompía en un único punto para dejar pasar un rayo de luz dorada. Y justo en el centro de esa luz, atravesando la tabla de parte a parte, había una grieta fina como un cabello, una herida delicada pero profunda que amenazaba con partir la obra en dos. Elena ahogó un sollozo. No necesitaba ver una firma para saber de quién era. En esa pequeña tabla agrietada reconoció el paisaje exacto de su alma fracturada, una confesión muda más elocuente que 1000 palabras. Debajo de la pintura encontró un único folio doblado. El papel era grueso, de calidad, y al desdoblarlo vio unas pocas líneas escritas con una caligrafía apretada, casi violenta, la misma energía contenida que había sentido en sus manos. No había saludo, ni disculpas, ni explicaciones, solo 4 frases que cayeron sobre ella con el peso de una revelación. Sé que sabes cómo reparar esto, no la herida, la esperanza. Y debajo, una única inicial solitaria, D. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron por fin, pero no eran lágrimas de tristeza ni de abandono, eran de comprensión. Él no le estaba pidiendo que volviera a limpiar sus suelos, le estaba pidiendo que restaurara su mundo, le estaba entregando su pieza más rota, no como un jefe a una empleada, sino como un penitente a su única salvación. Elena se quedó de pie en medio de la cocina, con la pequeña tabla en una mano y la nota en la otra, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Miró a su alrededor, a las paredes desconchadas de su pequeño mundo, a los libros de arte apilados en un rincón, al silencio de una casa que aún dormía. Ya no se sentía atrapada. La jaula se había abierto, no porque él hubiera venido a rescatarla, sino porque ella misma había encontrado la llave en el momento en que decidió enfrentarse a él. Con una calma que la sorprendió, se dirigió al viejo baúl que guardaba al pie de su cama. Lo abrió y de su interior sacó un estuche de madera. Dentro, perfectamente ordenadas, descansaban sus herramientas de restauración. Pinceles finos como agujas, espátulas delicadas y pequeños botes de pigmentos. Bajo la luz íntima de un flexo, sobre su humilde escritorio, colocó la pequeña tabla herida. El mundo exterior, con sus hospitales nocturnos y sus panaderías de barrio, se desvaneció. Solo existían sus manos y la tarea que tenía por delante. No sabía si estaba restaurando un cuadro o el alma de un hombre,
o quizás ambas cosas a la vez. Lo que sí sabía era que la respuesta a la pregunta que él le había hecho en su nota no estaba en las palabras, sino en el acto mismo de sanar. Era un nuevo comienzo, un diálogo que se reanudaba en el lenguaje silencioso del arte y la reparación. Esta es la historia de una restauración que apenas comienza. ¿Crees que el amor puede de verdad sanar las heridas más profundas? Suscríbete, dale a like y comparte esta historia si no quieres perderte cómo sigue este viaje. Y sobre todo, déjanos tu comentario. Queremos saber si apostarías por un final feliz para Elena y Damián.